Buenos días chicos, vamos a continuar con la clase de trigonometría. El día de hoy vamos a continuar con el tema de ángulos trigonométricos, parte 2. Bueno, ángulos trigonométricos de una vuelta. Es aquel ángulo generado cuando la posición inicial y final coinciden por primera vez, luego de cierta rotación. Lo denotaremos como 1 sub b. ¿Qué quiere decir? Que es igual a 360 grados, es decir, que el ángulo da una vuelta completa. Para los siguientes ángulos sería de la siguiente manera. La primera gráfica obviamente representa el ángulo de una vuelta, que es igual a 360 grados. El que está a su costado sería la mitad de un ángulo de una vuelta, que sería igual a 180. En la parte de abajo tenemos un ángulo recto, que vendría a ser la cuarta parte de una vuelta, que sería igual a 90 grados. Y el que está a su costado tenemos la 3/4 parte de una vuelta, que vendrían a ser 270 grados. ¿Sí? Ojo chicos, estos ángulos son positivos debido a que el sentido del ángulo está en sentido antihorario, por lo tanto son positivos. Bueno, una observación importante chicos, para que ustedes puedan resolver los problemas. Para sumar o restar ángulos trigonométricos que no se puede realizar a simple vista, debemos procurar tenerlos en un solo sentido, de preferencia que sean antihorarios. Para ellos se recomienda el cambio de signo. ¿Por qué antihorario? Porque los ángulos antihorarios ya les había mencionado que son positivos y es mucho más sencillo trabajar con ángulos positivos que con ángulos negativos. Tenemos que tener muy en cuenta los signos de los ángulos. ¿Sí? Ahora, si aparece en sentido horario, ¿qué va a pasar cuando aparece en sentido horario? Tenemos que hacer el cambio de signo, como aparece en el ejemplo de abajo. Por ejemplo, en la primera gráfica tenemos un ángulo que está en sentido horario, que es el ángulo alfa. Si nosotros queremos transformar ese ángulo en otro sentido antihorario, tenemos que hacer el cambio de signo para que el ángulo se vuelva positivo. Simplemente al ángulo le agregamos el signo menos y a cambio de sentido. Es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, ejemplo número 1. Nos piden hallar una relación entre beta y alfa. Ahí tenemos la gráfica, tenemos un ángulo recto, pero podemos observar que esos dos ángulos están en diferentes sentidos. El ángulo alfa está en sentido antihorario y el ángulo beta está en sentido horario. Por lo tanto, para que podamos sumar o restar o hacer cualquier operación, todo lo vamos a poner en sentido antihorario. A alfa ya no es necesario hacerle cambio porque ya está en sentido antihorario. Al único que vamos a hacer el cambio de signo va a ser el ángulo beta, porque el ángulo beta está en sentido horario. Por lo tanto, cuando cambiamos de signo, simplemente le anteponemos el signo menos para hacer el cambio de signo, de sentido. Por eso en la siguiente ecuación tenemos alfa más menos beta sería igual a 90 grados. Por lo tanto, quedaría alfa menos beta sería igual a 90 grados. Esa sería la relación que nos están pidiendo calcular. En el ejemplo número 2 nos piden hallar el valor de x. También tenemos ahí en la gráfica un ángulo recto, pero los ángulos están en sentidos diferentes. Entonces, hacemos como en el anterior ejemplo, todo lo volvemos a un sentido antihorario. En este caso, el único que vamos a hacer la transformación es el ángulo que mide 10 menos x. Lo vamos a poner en sentido antihorario, es decir, le cambiamos de signo. Por eso en la siguiente ecuación aparece x más 50 es positivo, obviamente, no hacemos el cambio de signo, pero al otro ángulo sí le anteponemos el signo menos porque está en sentido antihorario. Por eso sería menos 10 menos x, y esto es igual a 90. Efectuamos la ecuación, como está mencionado, y hallamos el valor de x. El valor de x, por lo tanto, sería igual a 25. Bueno, ejemplo número 3. Nos piden también hallar una relación entre beta y alfa. Bueno, ahí ya no tenemos un ángulo recto, tenemos un ángulo de una vuelta. Tenemos dos ángulos rectos y tenemos un ángulo alfa y un ángulo beta. Si ustedes pueden observar, el ángulo beta está en sentido horario y el ángulo alfa está en sentido antihorario. Entonces, a quien le vamos a hacer el cambio es el ángulo beta nada más. Vamos a poner en sentido antihorario para poder efectuar la operación. Entonces, simplemente el ángulo beta ya no va a ser positivo, entonces vamos a cambiarlo para que agregándole el signo, ¿no? Agregándole el signo para que cambie el sentido. Por eso en la siguiente ecuación aparece 90, que sería un ángulo 90, más alfa, ¿por qué alfa? Porque es positivo, está antihorario, menos beta, ojo, porque menos beta porque está en sentido horario. Entonces, cuando hacemos el cambio se vuelve positivo. Y más 90, que sería el otro ángulo recto. Todo eso es igual a 360 grados. Efectuamos la operación, la ecuación, nos va a quedar alfa menos beta es igual a 180 grados, que es la relación que nos están pidiendo calcular en el problema. Ejemplo número 4. Nos piden hallar el valor de x y nos dan una condición. Nos dicen de que OC
es bisectriz. Si recordarán, una bisectriz es un rayo que divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Ahí tenemos en la gráfica el ángulo AOB y OC sería la bisectriz que divide ese ángulo en dos ángulos iguales. Quiere decir que x menos 3 es igual a 9 menos 6x. Son numéricamente igual, pero si ustedes se dan cuenta están en diferentes sentidos. Es decir, que uno es positivo y uno es negativo. Para efectuar la igualdad tenemos que cambiar el signo. El que está a horario lo ponemos antihorario. ¿Cómo lo hacemos el cambio de signo? Simplemente anteponemos el signo menos. Por eso ahí en la ecuación aparece 5x menos 3 es igual a menos, porque ese ángulo está en sentido horario, 9 menos 6x. Efectuando la operación, el valor de x sería igual a 6. Bueno chicos, eso sería todo por hoy por la clase. Aquí les dejo 4 problemas para que ustedes puedan practicar en casa. Que tengan muy buenos días.